Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Damián. Bueno, para mí, como siempre, es un grato placer participar en estas actividades académicas que organiza el Latin Juris. Y con este tema, digamos, en el día de hoy, es una aproximación, como su nombre lo dice, de naturaleza conceptual. La República Dominicana acabamos de escenificar una reforma constitucional en algunos aspectos muy puntuales y se generó un intenso debate durante el, el proceso de reforma, que fue relativamente rápido si lo comparamos con otros que se escenificaron que se hace ya unos 14 15 años. Pero aún así, el, el tema es propicio para iniciar una conversación institucional sobre lo que significa la idea misma de el concepto de la necesidad de la reforma constitucional. Eh, entonces, ¿por qué, digamos, la preocupación? Porque en la República Dominicana, al igual que otras constituciones de la región, se enuncia en el texto constitucional que la reforma constitucional se inicia con una declaración de necesidad de la reforma constitucional. Esto lo encontramos en el artículo 268 de la Constitución. Esta idea de la declaración de la necesidad de la reforma constitucional es un concepto ambiguo que requiere una interpretación para poder comprender adecuadamente su significado. Y lo que trato de abordar en esta breve exposición es precisamente qué es lo que nosotros debemos entender por esa necesidad. No se trata en este caso de entrar en consideraciones sustanciales sobre los temas que puedan ser objeto de análisis sobre una reforma desde el punto de vista de la mecánica actual, sino sobre qué significa en sí mismo la necesidad y qué actuaciones o actividades la concretizan. Entonces, lo primero es que hay que partir de la idea básica de que toda reforma constitucional constituye una decisión política que pretende anclarse en la realidad social y jurídica de un país. Aunque se debe a Carl Schmitt, el llamado autor del decisionismo político, el haber acentuado la decisión política como elemento central de la teoría de la Constitución, el concepto de Constitución sostenido en la actualidad no coincide plenamente por el concebido por él cuando distinguió las categorías Constitución y ley constitucional. La decisión política que sustenta la Constitución surge de una actuación de un poder trascendental que es expresión de la soberanía popular de la que emanan todos los poderes del Estado y se manifiesta raramente en circunstancias especiales, como dice Bruce Ackerman, para la producción normativa de carácter superior. Es decir, la reforma constitucional es una decisión política que se materializa en momentos extraordinarios y en unas condiciones, digamos, excepcionales en el contexto de un país determinado. No es algo, y es lo que permite distinguir una decisión de constitucional de una decisión de una mera actividad legislativa, que también son decisiones políticas, valga la redundancia. Se ha dicho que la activación del poder de reforma es fruto de la responsabilidad política. Sin embargo, esto no implica que la Constitución no pueda diferenciarse de la actividad política como tal. La teoría constitucional de la cultura occidental, ¿verdad?, resalta el valor normativo de la Constitución como una norma diferenciada de la realidad política. Así, aunque la decisión política es inmanente a la Constitución, no puede confundirse con la Constitución misma, ni llevar a ignorar la distinción entre las prácticas políticas y la Constitución en cuanto a norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Entonces, de ahí que sea completamente necesario asumir un concepto prescriptivo o normativo de constitución que hunde sus raíces culturales en las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, como plantea el constitucionalista alemán Dieter Grimm.
Este es el punto de encuentro entre el derecho y la política, el marco general dentro del cual deben desarrollarse las tareas del Estado. Regula la organización y el proceso de formación de la unidad política y la actuación estatal, crea las bases y determina los principios del orden jurídico en su conjunto, como afirma Conrad Hess, asegura los derechos fundamentales de las personas, así como los mecanismos de acción y control recíproco de los poderes y órganos del Estado. Entonces, es importante tener claro que la Constitución es un producto histórico determinado por circunstancias de tiempo y lugar, así que la necesidad de la reforma constitucional debe entenderse como un acto esencialmente político, encaminado a ajustar las exigencias culturales, sociales, económicas, políticas, institucionales y tecnológicas que responden a las necesidades complejas de una sociedad en constante evolución. Esto no solo implica la adaptación a nuevas realidades, sino que además, disculpen, que me ha llegado un mensaje de mi esposa que se le olvidó que estoy en medio de una actividad. Tranquilo, profesor. Digamos, no solamente aceptar estas realidades, sino que además es importante tener en cuenta que hay que verificar que la Constitución haya podido afrontar las viejas expectativas incumplidas para que la normativa constitucional sea aceptada y respaldada por la conciencia general de la comunidad como un orden jurídico legítimo y justo en el contexto de las diferencias inmanentes al pluralismo político de las democracias constitucionales. Esto es un elemento importante a considerar, porque una de las circunstancias permanentes que tenemos en la región es el mito recurrente a la reforma constitucional. Y no bien hemos hecho el esfuerzo por intentar cumplir con las promesas de una reforma pasada y ya estamos intentando anunciar una nueva reforma constitucional. Entonces, esto es algo sobre lo que yo había escrito hace unos años atrás, con un tono un poco más pesimista, pero siempre me gusta llamar la atención de ese dato. Siempre es necesario verificar las condiciones de realización posible de cualquier reforma constitucional, para que no caigamos en algo que ya Piero Calamandrei había denunciado en los 50 en Italia, con un libro que es exquisito, digamos, La Constitución inactuada. Es decir, aquella idea de que podemos tener una constitución perfecta desde el punto de vista normativo, pero luego no hacemos el esfuerzo por intentar traducir esa normatividad a la práctica jurídica del Estado. Esto es algo que ya Calamandrei había señalado a 10 años del proceso constituyente de la Italia de la posguerra, y me parece que es un término perfectamente extrapolable al contexto latinoamericano, donde de manera recurrente a veces apelamos a la reforma constitucional sin eh, generar las condiciones reales de aplicación, como si fuese simplemente un ejercicio de dejar un sello normativo, pero sin necesariamente tomar en consideración si estamos haciendo el esfuerzo por asegurar que se cumpla. Entonces, esta idea de la necesidad de la reforma constitucional, y aquí digamos el elemento de la clarificación conceptual primaria. Estamos frente a un concepto, ¿verdad?, que es ambiguo, que genera innumerables incertidumbres sobre qué significa esta necesidad. Y esto se puede interpretar de distintas maneras, dependiendo de las aspiraciones sociales, las expectativas morales, los posicionamientos políticos o las aspiraciones o las perspectivas jurídicas que permean la deliberación pública. Es imperativo, por lo tanto, definir el concepto de necesidad de la reforma constitucional. A partir de una interpretación adecuada, se puede asumir que el concepto de necesidad de la reforma constitucional es una propuesta normativa que busca impulsar una agenda política para modificar los contenidos de la Constitución. Esta necesidad no puede reconducirse a una única fuente de origen, sino que surge de factores internos, como las aspiraciones y expectativas de la sociedad, las crisis políticas, sociales o económicas, las lagunas constitucionales y la intencionalidad del liderazgo político, así como también de exigencias externas que afectan la agenda política del Estado. En primer lugar, digamos que la necesidad de la reforma constitucional puede coincidir con aspiraciones o expectativas sociales que deben ser canalizadas en la agenda política para institucionalizar una solución constitucional. Se puede afirmar que esta necesidad se sustenta, para utilizar una expresión de un filósofo italiano, Francesco de Agostino,
en la atenta observación de la realidad social, conforme el antiguo adagio ex factur uritur ius, del hecho sale el derecho. Este enfoque subraya la importancia de una base empírico sociocultural que sustente la necesidad de la reforma constitucional a partir de la experiencia existencial de la sociedad, garantizando así que los cambios propuestos sean significativos no solo en su forma escrita, sino que puedan ser percibidos y sentidos por la gente. Digamos que esta es la primera idea de necesidad, que es la idea básica que la mayoría de la gente asume, la necesidad de la reforma constitucional como traducción de expectativas o aspiraciones sociales. Un segundo elemento de necesidad que puede surgir o estar relacionado con aquel es cuando estamos frente a conflictos sociales, políticos, económicos, que pueden intensificar precisamente la percepción de la necesidad de la reforma constitucional. Estas crisis actúan como catalizadores que revelan las deficiencias y limitaciones del marco constitucional vigente, generando una presión social y política para su modificación. En estas situaciones de crisis, la ciudadanía y los líderes políticos buscan soluciones que puedan restablecer la estabilidad y la confianza de las instituciones del Estado. La reforma constitucional se presenta como una herramienta para abordar las causas subyacentes de la crisis y promover un orden jurídico más robusto y resiliente. Este enfoque no solo responde a las necesidades inmediatas de la sociedad, sino que también busca prevenir futuras crisis mediante la creación de un marco constitucional más adaptado a las realidades cambiantes. Una tercera razón o tercer elemento o criterio que puede servir para entender la necesidad de la reforma constitucional es cuando estamos frente a las llamadas lagunas constitucionales, es decir, aquellos vacíos o deficiencias normativas que impiden la aplicación coherente y completa del orden constitucional. Es decir, estamos frente a ausencia de respuestas satisfactorias desde el punto de vista constitucional para las situaciones particulares de la realidad vital del Estado. A pesar de que se considera, como ha dicho Hess, que el carácter incompleto es una característica distintiva de la Constitución, no menos cierto es que pueden darse carencias de instituciones fundamentales o fallas institucionales que deben ser corregidas, como dice Lucas Verdú, por resultar imprescindibles para el mantenimiento del edificio constitucional o para el juego correcto de los órganos del Estado. La necesidad de la reforma constitucional procura así la actualización del marco constitucional para atender a situaciones no previstas que deberían estar contempladas en el entramado constitucional. Una cuarta causa de intencionalidad nos referimos al liderazgo político. A veces se nos olvida que el liderazgo político puede impulsar una reforma constitucional, la necesidad para promover transformaciones o cambios deliberados en la estructura fundamental del Estado de acuerdo a su propia agenda. Una de las funciones fundamentales del derecho precisamente es servir de medio, como dice Habermas, para la puesta en práctica de programas políticos. Las reformas constitucionales sustentadas en la intencionalidad política pueden enfrentar oposiciones o rechazos en el curso de la deliberación pública requerida para ponderar los fundamentos de las propuestas, debido a las dinámicas propias de poder y las estrategias de los actores políticos involucrados. Cobra aquí importancia la motivación o el propósito del liderazgo político para impulsar la reforma constitucional y lograr en los foros de deliberación existentes el respaldo o la aquiescencia generalizada de la ciudadanía. Fíjense que un ejemplo significativo de una reforma constitucional impulsada por el liderazgo político podemos verla en el ámbito comparado, la Constitución francesa de 1958, que al mismo tiempo que responde a una solución de una crisis política que había ocurrido en la Cuarta República Francesa, al mismo tiempo es también el resultado de la intencionalidad del liderazgo político de Charles de Gaulle de dejar un modelo constitucional determinado de ejecutivo fuerte que pudiera frenar las apetencias de una asamblea legislativa intensa. Entonces, es un ejemplo, digamos, sumamente relevante en el derecho comparado que puede servir para traducir cómo el liderazgo político puede marcar de manera significativa la estructura de una constitución. Además de esos supuestos que podemos decir que son internos, aparecen los supuestos externos, es decir, la reforma constitucional puede deberse a compromisos
adquiridos como los que se adoptan al formar parte de organismos supranacionales que demandan ajustes para asegurar el derecho comunitario. Ejemplos de esto lo hemos visto en Europa, como algunos países se han visto en la necesidad de hacer ajustes constitucionales para poder asumir compromisos del derecho comunitario de la Unión Europea. Eh, digamos, España, Alemania, prácticamente todos los países de la Unión Europea han tenido en algún momento que realizar algunas reformas para hacer ese ensamblaje o ajuste entre el derecho comunitario europeo y el derecho constitucional interno. Además, puede haber presiones internacionales que restringan agendas políticas internas consideradas riesgosas. Pienso acá en las cláusulas antiarmamentísticas que fueron impuestas en los procesos de reforma constitucional de la posguerra, tanto a Alemania como a Japón. Es decir, los países aliados lograron imponer a estas potencias que perdieron la Segunda Guerra Mundial restricciones respecto de su capacidad militar. Eh, Muchas de estas restricciones se mantuvieron durante muchos años en estos contextos constitucionales eh, y respondían precisamente a una presión política externa. Las crisis económicas globales además pueden demandar también cambios significativos a nivel constitucional. Hemos visto algunas reformas que han surgido después de algunas crisis económicas para abordar nuevos enfoques institucionales. La protección de los derechos humanos, la adopción de nuevos estándares de derechos humanos ha derivado en algunos países en las necesidades de reforma constitucional. Me pienso rápidamente como en México, hace relativamente pocos años se realizaron unas reformas, unas enmiendas a la Constitución para incorporar una serie de acuerdos o compromisos en materia de derechos humanos y realzar su anclaje dentro del entramado constitucional. También podemos encontrar reformas que respondan a cambios en el entorno geopolítico para los cuales el Estado no está preparado. Digamos, son otras reformas importantes y también, por supuesto, no podemos obviar avances tecnológicos que requieran precisiones o actualizaciones en el marco jurídico. En estos casos, ojo, aunque inicialmente no exista un impulso social fuerte ni una voluntad política determinada, la necesidad de la reforma constitucional podría surgir como una exigencia política ineludible. A pesar de que estamos frente a distintas fuentes, hay algo que me parece importante destacar. Estas distintas fuentes que dan lugar a la necesidad de la reforma constitucional suelen estar indisolublemente ligadas y rara vez se distinguen con claridad en el discurso político. ¿Por qué? Porque el ejercicio del liderazgo político puede implicar una mediación para revelar o convencer a la ciudadanía sobre la existencia de necesidades sociales o lagunas institucionales, promoviendo canalizarlas a través de iniciativas conectadas con el sentimiento popular, ni qué decir con el abordaje de conflictos sociales o políticos. Asimismo, las exigencias externas podrían presentarse utilizando habilidades carismáticas en el sentido weberiano, no como imposiciones externas, sino como necesidades inherentes al desarrollo del país. Entonces, una buena retórica comunicativa puede persuadir a la ciudadanía de que se está actuando en el mejor interés social o nacional. Y esto impacta de manera importante en el respaldo que las propuestas de la reforma puedan tener de cara a la ciudadanía para su legitimidad. Entonces, por eso, digamos, es que es importante subrayar esa interconexión entre estas distintas fuentes de la necesidad de la reforma constitucional. La aclaración conceptual, digamos, se aborda desde el punto de vista teórico precisamente para garantizar que desde un punto de vista esencialmente conceptual, podemos saber frente a qué necesidad concreta estamos. Pero eso no significa abandonar o dejar de lado el hecho de que estas necesidades se encuentran profundamente interconectadas y que en el lenguaje político y en la discusión política muchas veces no se presentan de manera diversa o de manera desconectada estas distintas necesidades. Porque para un liderazgo político puede resultar demasiado comprometedor, digamos, plantear que se está haciendo una reforma por una presión externa, sino que lo más natural es que termine apropiándose de esa necesidad de reforma en el lenguaje político y la presente como una necesidad propia de las interioridades del país. Una cuestión que es importante, digamos, para visualizar las necesidades es
la posibilidad de cómo operan aquí en el plano constitucional las llamadas mutaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque la necesidad constitucional de la reforma constitucional es el planteamiento formal del por qué se debe abordar una reforma. Mientras que las mutaciones son transformaciones que se van desarrollando en la dinámica natural del funcionamiento institucional del Estado, en el que el significado de la Constitución puede alterarse sin producirse una modificación formal. Esto permite que el orden constitucional adquiera significados prácticos que lo mantengan actualizado y vivo, para responder pragmáticamente a contingencias imprevistas que no pueden ser ignoradas. Las mutaciones constitucionales han sido clasificadas esencialmente en 4 tipos. Aquí sigo, digamos, un trabajo de un autor japonés, estudiante en la Alemania de la época, discípulo de Rudolf Sment, un libro fantástico de 1924, hablo de Su Daolin, que aborda una monografía sumamente interesante sobre las mutaciones constitucionales, un texto que es desconocido por una parte importante de los constitucionalistas, y agradezco a un profesor, Luis Yepes, de Colombia, habérmelo regalado hace una década. Entonces, dice Su Daolin que hay 4 supuestos esenciales de la reforma. Primero, de las mutaciones, las que ocurren mediante prácticas estatales que no violan formalmente la Constitución. La imposibilidad de ejercer ciertos derechos constitucionales. Tercero, prácticas estatales contradictorias con la Constitución. Y cuarto, mutaciones mediante la interpretación. Un quinto supuesto que uno puede agregar normalmente es aquel que surge de la interacción entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Es apreciable, ¿verdad?, que estas mutaciones pueden producirse en distintos órganos y en diversas actuaciones dentro del orden estatal. Sin embargo, el análisis de la mutación como contrapuesto a la necesidad de la reforma constitucional hace especialmente relevante los 3 supuestos que resultan compatibles con la supremacía formal de la Constitución y cuyo ámbito de realización ocurre precisamente en la práctica de los tribunales. Es decir, primero, las mutaciones que surgen de prácticas estatales que no infringen formalmente la Constitución. Esto conduce al problema de las lagunas constitucionales, que, como ya habíamos dicho, pueden dar lugar a la necesidad de la reforma. Pero además, las lagunas pueden ser colmadas, según Su Daolin, si se ejerce una actividad interpretativa de integración constitucional. Es decir, a partir de encontrar la manera de integrar el supuesto no contemplado a través desde el punto de vista práctico. Es esencial considerar en este caso que la Constitución, como fuente normativa, no puede prever todas las situaciones contingentes de la realidad social y política. Por lo tanto, las mutaciones actúan como mecanismos de integración o construcción normativa, transformando las lagunas en dimensiones de la realidad que se formalizan y resuelven sin infringir el ordenamiento constitucional. El segundo supuesto son las mutaciones que ocurren entre la interacción entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Aquí vemos cómo la incorporación de los tratados internacionales, la adaptación de las normas constitucionales a los estándares internacionales de derechos humanos pueden implicar cambios en el significado de los derechos fundamentales y del orden constitucional en su conjunto. Esto, digamos, lo vemos en el caso dominicano. Me vira la pantalla y me cabrea. En el caso dominicano, que tenemos, ¿verdad?, normas que hablan de la integración al orden constitucional de normativas de carácter de derechos humanos. Estas integraciones normativas se reflejan la necesidad de que la Constitución se mantenga en sintonía con el desarrollo del derecho internacional y los compromisos asumidos por el Estado. El tercer tipo de mutaciones son las interpretativas constitucionales, que ocurren precisamente a través de las decisiones de los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas. Estas juegan un papel fundamental, ya que permiten que los preceptos constitucionales sean comprendidos de manera diferente sin la necesidad de una reforma constitucional. ¿Por qué? El texto constitucional queda intacto, pero recibe un significado diferente al originario, según el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, cuando en el ámbito surjan hechos nuevos no previstos, o bien cuando hechos conocidos como consecuencia de su inserción en el curso general de un proceso evolutivo se muestran como un nuevo significado o como una nueva relación. Para comprender mejor la dinámica de las mutaciones constitucionales, parece útil recurrir a la distinción analítica
que se ha hecho entre conceptos y concepciones, que hace Ronald Dworkin en Los derechos en serio, así como entre disposición y norma que podemos encontrar en autores como Guattini. Una y otra forma de entender el concepto del derecho, digamos, pueden resultarnos útiles precisamente para verificar la utilidad de la interpretación. Porque estos conceptos permiten evidenciar precisamente o distinguir lo que es el significado de una norma de lo que es el texto como tal. Entonces, el texto puede permanecer inalterado, pero el significado cambia a lo largo del tiempo, permitiendo que la Constitución se adapte a nuevas circunstancias sin alterar el texto. Así, las disposiciones o conceptos constitucionales permanecen inalterados, pero evolucionan en su significado, reflejando transformaciones sociales o políticas que dan lugar a nuevas concepciones. La interpretación que hace la justicia constitucional es sumamente importante para mantener activa la Constitución sin necesidad muchas veces de apelar a las transformaciones formales. El mejor ejemplo para comprender esta dinámica lo encontramos precisamente, como bien aquí sigo a Su Daulin, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, ya hace un siglo Su Daulin advertía o señalaba, insisto, este libro es de 1924, que la Corte Suprema de los Estados Unidos era un escenario bastante proactivo de mutaciones constitucionales, precisamente dando nuevos significados al texto constitucional a partir de su actividad jurisprudencial. Una de las razones que ha permitido o ha hecho que en la práctica de los Estados Unidos se produzcan tan pocas reformas constitucionales es porque en realidad la Constitución se mantiene actualizando en su significado, conectando con las necesidades comunitarias a través de la actividad propia de la interpretación que hace el Tribunal Supremo Federal. Una teoría que me parece bastante útil para entender esa interacción es la idea de la Constitución como un árbol vivo. Los significados cambian con el tiempo, catalizados por factores como los avances en el conocimiento de fenómenos que lidian con las palabras relevantes. Las mutaciones constitucionales que acontecen por vía interpretativa convergen precisamente en la teoría del árbol vivo como un presupuesto epistémico que garantiza la evolución dinámica del orden constitucional para permitir que la Constitución se adapte convenientemente a exigencias, el consentimiento o el compromiso del pueblo ahora y no de los constituyentes o el pueblo entonces. Esta distinción que la hace Winfield Walucho, un constitucionalista, filósofo del derecho canadiense, me parece sumamente significativo, porque es que a través de la interpretación podemos materializar la voluntad política actual, en contraposición a la voluntad política, digamos, estática que pudo haberse desarrollado en el momento en el que se adoptó la Constitución, es decir, la voluntad constituyente del autor de la Constitución, sino más bien cómo el pueblo puede mantener actualizada la voluntad a través de una interacción con la justicia constitucional. Entonces, obvio, ¿y por qué, digamos, esto es relevante? Porque precisamente si una constitución puede transformarse en su significado sin alteraciones textuales, es probable que la necesidad de la reforma constitucional se vea atemperada. Las mutaciones permiten que los significados emergentes se adapten a la dinámica de la vida estatal a través de la interpretación evolutiva de los conceptos o la integración pragmática de contenidos que no contradigan las disposiciones vigentes. Esto implica que la necesidad de la reforma constitucional como mecanismo formal para cambiar los contenidos o las disposiciones de la Constitución puede resultar menos urgente. De ahí que, en la medida en la que nuestra región, los tribunales puedan irse convirtiendo en potenciadores significativos de mutaciones a través de la vía interpretativa, muchas de las discusiones sobre la necesidad de la reforma constitucional van a ir perdiendo su peso relevante. Es decir, en la medida en la que la justicia constitucional en la práctica traduzca las necesidades de la comunidad y permita que esos significados puedan adquirir valor relevante desde el punto de vista constitucional sin alteración de los textos constitucionales, pues el planteamiento de la reforma constitucional, la necesidad de la reforma constitucional desde el punto de vista formal parece adquirir menos relevancia. Es curioso que uno de los casos más paradigmáticos de mutaciones constitucionales en el ámbito constitucional no sea norteamericano, sino justamente francés.
parecería contradictorio porque durante mucho tiempo Francia tuvo una teoría constitucional más restringida a la actividad propia de los tribunales. Sin embargo, a principios de los 70, el Consejo Constitucional francés tomó una decisión que resultó trascendental para entender o cambiar la mecánica del ordenamiento constitucional francés, y es que a partir de una interpretación constitucional instauró el llamado bloque de la constitucionalidad, dotando de valor jurídico constitucional los contenidos de la Declaración Francesa de 1789 y el preámbulo de la Constitución Francesa de 1946. Esto es relevante porque la Constitución de 1958 en Francia carecía de un catálogo de derechos fundamentales. Y de repente, por medio de una decisión constitucional, la Constitución creció e incorporó, precisamente a partir de la interpretación del preámbulo de la Constitución del 58, se incorporan tanto la Declaración Francesa como un catálogo de derechos civiles y políticos, como el preámbulo de la Constitución del 46, que contiene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, es un ejemplo, digamos, sumamente significativo de cómo a través de una mutación constitucional el contenido de una constitución puede desarrollarse de manera importante. Otro elemento que no puedo dejar de mencionar en un escenario como este, antes de finalizar, es la influencia de las perspectivas jurídicas. Es decir, el derecho, muy a pesar de los esfuerzos que realizó en su momento Kelsen con su teoría pura por liberar la ciencia jurídica de todos aquellos elementos que le son extraños, no es indiscutible que el derecho tiene una profunda carga ideológica y que no es posible una separación radical entre el sujeto y el objeto. Cada operador jurídico, de conformidad con sus experiencias y convicciones personales, e incluso de acuerdo con su propia posición epistemológica, imprime a las diversas actividades del ámbito jurídico una determinada concepción del derecho. Los juristas no son seres insípidos, inodoros e incoloros, pretendidamente asépticos, como le gusta decir a uno de los principales constitucionalistas dominicanos, el profesor Eduardo Jorge Prats, sino que están inmersos en la sociedad y a partir de estas interacciones sociales, económicas, políticas o culturales, asumen un conjunto de valores e ideales que moldean su perspectiva jurídica. Entonces, el análisis jurídico de la necesidad de la reforma constitucional, por lo tanto, no puede separarse de las perspectivas ideológicas que asumen los operadores jurídicos, porque éstas van a direccionar y ver esa necesidad, permitir que se pueda visualizar esa necesidad o sencillamente no ver ninguna necesidad alguna. Y aquí, digamos, parece bastante relevante asumir la perspectiva hermenéutica que reconoce la importancia del sujeto para comprender el enfoque pragmático. Si la Constitución puede ser interpretada de maneras diversas, soportando diversos significados opuestos en cualquier ámbito del espectro legal, político e ideológico, como plantean Lawrence y Dorsey en los Estados Unidos, es lógico inferir, mutatis mutandis, que la determinación de la necesidad de una reforma constitucional enfrenta una dificultad similar. Porque los juristas pueden ver la necesidad como rechazarla, dependiendo de sus perspectivas jurídicas, de los ideales que asuman, digamos, desde el punto de vista pragmático. Estas perspectivas no solo influyen en el debate académico o en el círculo cerrado de los juristas, sino que también tienen un significado, impacto en la opinión pública y en la formulación de las propuestas políticas. Lo hemos visto recientemente en la República Dominicana, como distintos enfoques jurídicos planteaban desde la necesidad de la reforma hasta quienes no veían necesidad alguna. Parecería a veces que estaban hablando de supuestos completamente distintos desde el punto de vista constitucional, pero era claramente notorio que era una cuestión de perspectiva. Entonces, la perspectiva que asume el jurista sin duda condiciona su enfoque para visualizar o no esa necesidad. Estas perspectivas, sin embargo, pueden contribuir a un debate más informado y constructivo sobre la evolución del marco constitucional. Los medios de comunicación y los líderes de la opinión pueden ampliar los criterios jurídicos, moldeando así la percepción de la necesidad o no de una reforma en la ciudadanía.
lo cual refleja una profunda interconexión entre derecho, política y moral, que es algo que eh, suelo, digamos, abordar regularmente en mis clases de filosofía del derecho. Entonces, cuando un ordenamiento jurídico reconoce el pluralismo político, se propicia que los operadores jurídicos tengan un diálogo reflexivo desde sus distintas perspectivas para poder potencializar el marco jurídico vigente. El debate crítico y la interacción recíproca de las distintas perspectivas resultan primordiales para identificar áreas de la Constitución que requieran ser actualizadas conforme a cualquiera de los supuestos que hemos analizado previamente, que puedan servir para justificar esta necesidad. Esta interacción, insisto, no está exenta de valoraciones subjetivas, por lo que requiere tolerancia y honestidad intelectual para que la deliberación encuentre un terreno fértil para dar buenos resultados. Entonces, a pesar de que tengamos perspectivas distintas desde el punto de vista jurídico, es importante mantener la tolerancia y la mente abierta para poder enriquecerse sobre las perspectivas de los demás. Los debates jurídicos no pueden ser abordados de una concepción cerrada en la que los participantes apelen a la idea de que su posición es la única posible. Así no funciona una democracia constitucional. Se requiere necesariamente diálogo y apertura. Se requiere estar en la posición de asumir la corrección que pueda surgir del diálogo. Porque de lo contrario, el diálogo no tiene ningún significado. No tiene sentido acudir a un diálogo jurídico sobre la necesidad de una reforma constitucional con una concepción cerrada en la que mi posición es la única posible que tiene validez en el debate. Pues ya desde entrada se bloquean cualquier posibilidades constructivas de la deliberación constitucional. Esto, digamos, vale también, por supuesto, para la actividad propia jurisdiccional. Por eso es tan importante que en los tribunales constitucionales haya diversidad de criterios, pero también tolerancia, como yo he escrito en algún trabajo de hace unos años. Las personas que tienen concepciones cerradas del mundo son muy difíciles como jueces constitucionales porque no entienden que sus posiciones necesitan tener anclajes deliberativos con otras posiciones distintas de las suyas. Hay una cuestión y con esto cierro ya por razones de tiempo, que no puedo dejar de mencionar, que es la tensión que se da entre la necesidad de la reforma y la estabilidad constitucional, que refleja el viejo debate estadounidense, digamos, entre Jefferson y Madison, que eran muy cercanos. Madison era discípulo de Jefferson, pero tenía perspectivas distintas. Jefferson, por ejemplo, tenía la idea de que la necesidad de la reforma constitucional tenía que plantearse dentro de cada generación. Para Jefferson, cada 20 años había que producir una reforma constitucional que permita a cada generación hacerse cargo de sus necesidades y ordenar sus propios asuntos como mejor le convenga. Por el contrario, Madison entendía que había que tener previsiones adecuadas para abordar la reforma, pero había que cuidar y proteger la Constitución contra esa facilidad extrema que haría la Constitución demasiado variable y contra esa una exagerada dificultad de reforma que perpetuaría sus defectos manifiestos. Digamos que, para ser sinceros, la posición de Madison era más de, yo creo que hay que abordar la reforma cuando fuera estrictamente necesaria, pero sin pretender que vamos a destruir el edificio constitucional en su totalidad. La contraposición entre estas dos perspectivas, digamos, refleja un conflicto más amplio sobre el papel de la Constitución en la sociedad. Pues mientras los unos lo conciben como un instrumento que debe ser dinámico, que puede ser cambiado, renovado íntegramente por cada generación, los segundos lo ven como un acuerdo que solo debe ser modificado en circunstancias excepcionales o estrictamente necesarias para mejorar efectos institucionales. Esta ascensión subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de la reforma y la estabilidad constitucional. Un enfoque equilibrado que debe reconocer que la Constitución debe adaptarse a nuevas necesidades sociales, económicas o culturales, pero que también debe mantener ciertos principios fundamentales que aseguren la continuidad y la coherencia del orden jurídico. Porque no se trata de la ruptura constitucional ni un desmonte del sistema constitucional. En la reforma constitucional hay cierta continuidad que debemos visualizar para que estemos frente a una reforma constitucional. Esto es algo, digamos, que ya lo había tratado hace muchos años Carl Schmitt, distinguiendo figuras que tradicionalmente se confunden, la destrucción, la mutación, la
frente a la reforma. En la reforma constitucional hay un sentido de continuidad. Por eso la reforma constitucional siempre se da en contextos donde la voluntad constitucional se intenta conectar el cambio con las bases institucionales existentes. Insisto, es distinto de una ruptura o una revolución donde lo que se produce es un cambio de ordenamiento constitucional. Y en este caso ya no estamos hablando propiamente de una reforma. Insisto, una ruptura es un proceso institucional distinto y puede implicar la destrucción de la constitución previa y la emergencia de un nuevo orden constitucional. Los casos paradigmáticos, digamos, son precisamente los procesos constitucionales originarios. Pensemos en la Revolución Francesa y los procesos constitucionales posteriores a ella, o la propia constitución, digamos, o la propia reforma constitucional o la propia constitución originaria, digamos, estadounidense, la constitución federal que se adopta 10 años después del país haber emprendido el camino de la independencia y como respuesta a la crisis que se dio durante el proceso de la confederación. Lo importante, en todo caso, para cerrar esto ya, es que cualquier reforma constitucional, la necesidad de la reforma constitucional, dé lugar a un proceso de deliberación público amplio, una participación popular significativa, que la gente pueda presentar sus distintas opiniones. Esto es un tema importante para asegurar la legitimidad de la reforma. La publicidad de la reforma, la difusión en los medios de comunicación, los debates académicos entre expertos, los foros de discusión ciudadanos e incluso los diálogos informales en las redes sociales son mecanismos de deliberación democrática que aseguran que las reformas no queden sumidos en un vacío de legitimidad. Una amplia deliberación permite que la gente vea y asuma como propia esta necesidad de la reforma constitucional y favorece que el resultado de la Constitución ancle en la dinámica social de la comunidad. Cuando una reforma constitucional es adoptada al margen de las interacciones con la comunidad, que entre y eche raíces es difícil en la práctica, requiere mucho tiempo. Precisamente por eso es que es importante que toda necesidad de reforma constitucional se canalice a través de una interacción con la comunidad, para que la gente sienta que esa constitución, que ese proceso que se está desarrollando le pertenece, que lo asuma como algo propio y que lo pueda defender en el futuro. Esto es importante, insisto, porque de lo contrario podemos tener la mejor de las intenciones respecto del resultado constitucional, pero si esta reforma no ha echado raíces en el sentimiento de la gente, lo más probable es que, digamos, no termine de afianzarse en la dinámica social y política del país. Y es lo que ha pasado, digamos, lamentablemente con algunos procesos constitucionales en la región, que han sido excelentes desde el punto de vista conceptual, pero no han anclado con sus comunidades precisamente porque la gente no se empoderó del proceso de reforma constitucional. Entonces, cierro simplemente subrayando la idea de entrada de que la necesidad de la reforma constitucional es una decisión política que puede materializarse a través de distintas razones, circunstancias o enfoques, pero que en cualquier caso merece y requiere para su efectividad que la ciudadanía se empodere de ella para que pueda asumirla durante el proceso deliberativo y a su vez defender los contenidos que se deriven de esa reforma constitucional en el futuro para que ancle en la realidad social y política y no permanezca inactuada, para que los contenidos de la Constitución no queden como estantes hermosos en las bibliotecas del derecho constitucional comparado, que es uno de los riesgos que nosotros a veces tenemos en la región. Tenemos monumentos extraordinarios desde el punto de vista formal, constituciones, digamos, que no tienen nada que envidiarle a cualquier constitución de un país de primer mundo, pero luego no tienen anclaje en la dinámica social. Simplemente sirven para nosotros hacer alardes en el ámbito académico. Tenemos la mejor de las constituciones, tenemos las instituciones más avanzadas, pero luego esto no se traduce en la práctica social y política y hace que la gente pierda confianza en la Constitución, que es algo que, insisto, había señalado en un artículo publicado hace unos años.
Si la Constitución no echa raíces en la comunidad, la Constitución pierde valor político y jurídico. Permanece simplemente como un texto bello y hermoso, pero que la gente no lo siente como algo que sirve. Les agradezco la atención. Estaré compartiendo, digamos, un texto sobre esta exposición con Damián, para los fines, digamos, de que pueda ser distribuido a quienes les interesen tener ya este documento o esta visión más bien con alguna de estas ideas recogidas. Obviamente no está todo lo que he abordado en el día de hoy, pero sí tenemos un documento base ya como un ensayo en el que hemos abordado estas aproximaciones conceptuales. Les reitero el agradecimiento y me quedo acá para cualquier pregunta que se pueda desarrollar. Sé que algunas se las fueron planteando a través de la parte digital, la podemos ver ahora y la podemos responder más adelante si tenemos el chance. No sé cómo es la mecánica, Damián me explicará ahora. Así que nos Sí, quedamos acá.